Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y de Oblatio Munda, todos ellos alojados en Overblog. Bueno, hace tiempo del último video y acá estamos de vuelta. Obedece, digamos, el tiempo a las actividades que normalmente tiene un sacerdote. Un sacerdote tiene que rezar, dedicar tiempo a eso, que sea la oración personal o la oración del oficio. Un sacerdote tiene que, en ese orden, también a veces dedicarse a retiros, tiene que atender enfermos, tiene que predicar sermones a los fieles, tiene que estudiar, tiene que leer diferentes libros, ¿no? Y artículos. En fin, el sacerdote tiene una serie de tareas que sin dudas tiene que cumplir, ¿no? Esto que hago acá es algo, digamos, que complementa el ministerio del sacerdote, pero solamente eso. El sacerdote tiene varias otras obligaciones que por supuesto pasan primero y que son fundamentales, ¿no? Debería dedicarse a esas obligaciones la mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno, pero aquí entonces en este nuevo video voy a quería contestar a unas preguntas, ¿no? Hace un tiempo atrás pedí que me enviaran los que quisieran algunas preguntas, ¿no? Como hago de tanto en tanto en el canal, para contestar, para esclarecer, para ayudar a los fieles, ¿no? Y ahora en este video me voy a dedicar específicamente a una. Desde ya agradezco a los que me han enviado las preguntas. Y bueno, la pregunta es si puede o incluso debe abstenerse un católico de votar debido a que todos los partidos políticos están contaminados en algún grado de liberalismo o de marxismo. ¿O hay circunstancias en que se aplique la obligación de votar por un mal menor para evitar otro mayor? Esa sería la pregunta y me voy a centrar en eso. Respecto de todos estos temas, y también esta respuesta me sirve para otra pregunta que envió otra persona que es del mismo tipo, ¿no? Sobre la misma cuestión. Pero decía que sobre este tema, y yo tengo un video entero en mi canal sobre eso, ¿no? Esta serie, ¿no?, de respuestas sobre la situación de la iglesia, pues tengo uno dedicado a este tema, ¿no? Al tema de la democracia moderna, ¿no? La cuestión de la votación, etcétera. Así que los remito a los interesados a ver ese video, que voy a tratar de poner el link abajo en la caja de descripción de este video. Entonces, si un católico puede o incluso debe abstenerse de votar por la situación, ¿no? En el video, en el otro video, ¿no?, explico que, como se sabe, la democracia en sí mismo,
o en sí misma, como sistema político, no está condenada por la Iglesia, no está condenada, porque la democracia en realidad consiste básicamente en el tema de la votación, ¿no? Se ejerce de esa manera, ¿no? Digamos, los ciudadanos votan aquel a quien eligen como presidente. No, en sí mismo no hay un problema en eso. Ahora, después el problema se puede dar por varias razones, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, la democracia o ese sistema es ejercido, por ejemplo, los que votan es, como sucede en nuestros países, ¿no? Vota todo el mundo, ¿no? Ahí empezarían los problemas, ¿no? Que, bueno, después algunos discuten, ¿no? Como que se critique el tema de que pueda votar todo el mundo. Bueno, pero precisamente, ¿no? Hay una democracia, o habría una democracia, por ejemplo, más calificada, es decir, en donde votan personas con mayores conocimientos, mayor importancia en la sociedad, pero en particular los que tienen mayores conocimientos, porque precisamente después comienzan los problemas por ese tema, ¿no? Porque mucha gente de que a veces ni sabe leer ni escribir, pues vota, ¿no? Y bueno, ahí hay un asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, para votar básicamente se necesita cierta instrucción, ¿no? Y, por ejemplo, porque debe tratar de conocerse a aquellos, informarse sobre aquellos a los cuales tengo que votar. Debería investigar, por ejemplo, sus plataformas de gobierno, sus ideas, el programa que proponen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para eso se necesita una cierta instrucción. Bueno, eso es una primera cosa, o un elemento. Después hay otro asunto, que es el que tiene que ver con la democracia, no en sí misma, sino tal como se ejerce actualmente, precisamente, en nuestros países, tal como se vive en nuestros países, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que la democracia tal y como está, como se presenta hoy, implica una serie de principios, y ahí hay un problema para el católico, ¿no? Porque, por ejemplo, la democracia moderna plantea la soberanía del pueblo. Ahí ya el católico tiene un grave problema, porque para San Pablo y para la doctrina católica, la autoridad, el poder, vienen de Dios. Para la democracia moderna, el poder viene del pueblo. O sea, el pueblo no es, como podríamos decir, solamente aquel que vota a sus representantes, que elige a quien quiere como representantes, sino que les comunica la autoridad que van a ejercer. Bueno, ahí eso no se puede aceptar, ¿no? No se puede aceptar. Bueno, después habría también el problema de los partidos políticos, con ideas totalmente opuestas unos con otros, y además anticatólicas en varios de los casos, ¿no? Entonces, bueno, ese es decía esto porque los ciudadanos, en realidad, uno dice, votan a quien quieren como representantes. Bueno, en realidad no exactamente, porque lo que terminan votando es una serie de personas que se le presentan, ¿no? Y votan de esa serie de personas que se le presentan, y estas personas, a su vez, vienen de partidos políticos, ¿no? Así que bueno, estos serían un poco los problemas
acá hay un problema de principio en la cuestión del poder. Está la otra cuestión, decía, de que esta democracia no es calificada, no es, digamos, es universal, es para todos, o sea, votan todos, así estén en el Estado o tengan los conocimientos que tengan o no tengan. Entonces terminan votando todos, ¿no? Ese también otro problema, entre otros que plantea la democracia moderna. Esto que decía de los partidos políticos también. Partidos políticos, o sea que también tienen derechos y se presentan partidos como no solo los partidos liberales, con los cuales la Iglesia ha condenado, ¿no?, el liberalismo, pero además los partidos, el partido propiamente, el Partido Comunista, todo lo que sea socialista, pero el partido en particular y específicamente el Partido Comunista, que es ateo, que es absolutamente anticatólico, además perseguidor de la Iglesia. Bueno, ese partido también, eso también, ¿no? Ese es otro aspecto en este sistema de partidos políticos que plantea la democracia moderna. En el Congreso están todos estos supuestos representantes del pueblo, están todos nivelados, o sea, todos a un mismo nivel, y vale tanto lo que dice uno como el otro en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Está el que dice, el que está a favor del aborto, bueno, vale lo mismo que el que está por el aborto, o sea, todos, ese Congreso, ¿no? Todos tienen voz, voto, todos están en un mismo nivel, vale tanto un discurso como el otro, vale tanto el contenido de un discurso como el otro, que debe ser respetado y tenido en cuenta, etcétera, ¿no? Bueno, este es otro problema que plantean la democracia moderna, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado el tema porque no puedo extenderme demasiado, ya lo hice en aquel otro video. ¿Qué pasa aquí, no? ¿El católico está obligado a votar o no? ¿Debe votar o debe, por ejemplo, abstenerse, ¿no? Y después está la otra cuestión, que es la cuestión del mal menor. Bueno, respecto de si debe votar, bueno, normalmente el católico debe votar, ¿no? Porque el católico es parte de la sociedad, el católico debe, en principio, ¿no?, respetar a sus autoridades y pues debería ejercer este derecho que tiene que ver con su vida en la sociedad, ¿no? Y así lo ha entendido la Iglesia. Esto a nivel de principio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Conforme han ido pasando las décadas, el sistema político en general en los países ha ido empeorando y ha sido de más en más lleno, se ha vuelto cada vez más y más lleno de los errores que acabo de mencionar y otros, ¿no? Con lo cual plantea realmente un problema actualmente para el católico. ¿Qué debe hacer el católico, ¿no? El católico, en particular, frente a todo esto, no puede aprobar los errores, evidentemente, y ahí va a depender de la gravedad de esos errores. Entonces, el católico, si tiene, por ejemplo, dentro de la variedad de opciones que se presentan, supongamos que son todas muy malas, ¿no? Por ejemplo, porque están los partidos comunistas, están los partidos socialistas, o incluso están presentes también los liberales, y se acabó, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? El socialismo y el liberalismo, o a veces solamente el socialismo. Bueno, ahí, dependiendo de si lo que tiene delante, si las opciones que tiene delante, pues son muy malas, pues el católico podrá abstenerse perfectamente, o incluso deberá abstenerse dependiendo precisamente de los errores que estén presentes, errores de gravedad mayor o menor, pero de gravedad en estas opciones que tiene delante. Por ejemplo,
es todo malo lo que se presenta. Supongamos que se presentan, como digo, prácticamente todos socialistas, ¿no? Y comunistas. Bueno, ahí, ¿qué puede hacer el católico? Nada, en realidad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, supongamos, si presentan todas opciones de izquierda, pues el católico, eh, en ese contexto, podrá abstenerse. Y deberá incluso, podríamos decir, abstenerse, ¿eh? Después están otras posibilidades en esas opciones que se presentan, que no suelen, por ejemplo, no suelen ser siempre así, ¿no? De que se presenten todas de izquierda, todas las opciones, ¿no? Sino que ahí después está en la gama de lo que es la derecha. Bueno, esto de derecha e izquierda también da para hablarlo, creo que lo menciono en el video, ¿no? Porque derecha e izquierda, ¿no? Que se considera, ¿no? Derecha e izquierda. Hablamos en general de ese modo, ¿no? De modo en realidad incorrecto, porque tiene un origen incorrecto, es la Revolución Francesa, etcétera. Pero digamos que en general, lo que se entiende vulgarmente como derecha serían los que sostienen principios más conservadores respecto, por ejemplo, a la moral, a la familia, ideas más conservadoras, y después lo que sería la izquierda, que sería todo esto que es socialista, digamos. En general se entiende así. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Pueden haber opciones que no son del todo malas, o mejor dicho, que dentro de las cuales hay ciertas ideas que son buenas, o hay ciertas cosas que son buenas. Así, por ejemplo, pueden presentarse grupos conservadores, llamémoslo así, conservadores que hoy en día son más o menos liberales, frente a lo que es la izquierda, ¿no? Bueno, y ahí están los temas, ¿no? Ahí están los temas. Dentro de estos conservadores, usualmente hay ideas que están bien, que son buenas, ¿no? Desgraciadamente rodeadas de otras cosas que no son buenas, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué haría el católico en esa situación? Bueno, el católico supongamos que tiene conservadores más o menos liberales que están en contra del aborto y izquierdistas que están a favor, ¿no? Bueno, el católico podrá, por ejemplo, votar a los conservadores, podría en teoría votar a los conservadores porque, por ejemplo, sostienen un mal menor. Podría, no está obligado, porque recordemos esto, ¿no? Que es el otro tema, ¿no? Del mal menor. Recordemos que el mal menor es un mal. Entonces, no deja de aprobarse de alguna manera el mal. Solo que el mal que está enfrente es mayor. Entonces, según algunos autores, ¿no? Podría favorecerse el mal menor para evitar un mal mayor. Y en teoría podría hacerse. Y a veces es lo que mayormente uno podría hacer, ¿no? Pero aclaro que no hay obligación de favorecer el mal menor. No hay obligación. Ahí después depende la circunstancia, pero normalmente no hay obligación, porque repito, es un mal. Entonces, es la posición correcta decir el mal menor, pues sigue siendo un mal. Entonces, yo no voy a aprobar un mal, ¿no? Porque dentro de los conservadores hay ideas que son malas, ¿no? Actualmente lo sabemos, ideas sobre el Estado, por ejemplo, ideas respecto de cuestiones morales, a veces no, por ejemplo, a veces están en contra del aborto, pero a favor de otras inmoralidades. ¿eh? Eso sucede, es bien actual, ¿no? O comportamientos, ¿no? Que son
públicos o declaraciones que son públicas, que son inmorales o que van más o menos en contra de la moral, etcétera, ¿no? Lo que yo diría y estimo basado en la doctrina de la Iglesia, estimo basado en los principios, ¿no?, de la doctrina de la Iglesia, que uno podría, algunos podrían, en conciencia, votar el mal menor, pero no hay obligación de hacerlo. No hay obligación de hacerlo. Y podría uno, viendo que todas las opciones que se presentan están llenas de errores, enmarcados en un sistema que también está lleno de errores, podría perfectamente abstenerse y sería eso lógico y coherente con su fe, ¿no? Después hay otras consideraciones. Yo soy más favorable a esto que acabo de decir, ¿no? Pero después hay otras consideraciones, ¿no? Que evidentemente que uno debe pensar en el bien de la patria y algunos dirán, bueno, pero hay que pensar que de todas maneras alguno de ellos va a llegar, pues vamos a tratar que llegue el menos malo, dentro por eso de lo que es el mal menor, podríamos, podrían algunos, y de hecho piensan así. Hasta cierto punto considero que hay algún fundamento en eso que dicen. Por eso digo que mi conclusión es que lo que yo considero más coherente en las presentes circunstancias, en muchos casos, y diría en la mayoría, es abstenerse. Pero no lo impondría, no lo impondría. Y puedo entender que personas en conciencia puedan votar el mal menor, porque quieren evitar mayores males y bueno, es lo que consideran. Y considero que, dependiendo de la circunstancia, el que obre de esa manera, pues no pecaría. Está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Está tratando de obrar en conciencia del mejor modo. En principio no pecaría, ¿no? Pero considero esto último más coherente, esto que digo, ¿no?, de abstenerse en este marco, puesto que todos sostienen errores. Y el Congreso está lleno de eso, y el sistema político está lleno de eso. Bueno, espero haber sido claro. Es un tema complicado, un tema delicado. Ahí tienen este otro video donde me refiero más in extenso al punto. Para terminar, aprovecho y no en otro momento he hecho videos más directos sobre estas cuestiones. Ahora simplemente lo considero mejor, pues, agregarlo de paso en este video al final. Y es que están siempre activos estas personas que se consideran jueces universales, ¿no? Ellos juzgan todo y a todos. A sí mismos no, pero se juzgan todo. Bueno, y ahí están estas personas de siempre activos, ¿no? Y sabemos que estas personas se dedican. ¿A qué se dedican? Se dedican a la calumnia, se dedican a denigrar, se dedican a atacar, se dedican a burlarse del prójimo, de otros sacerdotes, sacan cosas fuera de contexto, tergiversan, mienten, se comportan de modo totalmente deshonesto. Ya me he referido a estos personajes
Y en los últimos tiempos, dentro de su accionar, ellos se han superado a sí mismos. Se han superado a sí mismos. Porque ahora, a todos estos detestables comportamientos, y diría anticatólicos comportamientos, le han agregado, además, extorsionar públicamente al prójimo. Han llegado a eso, han llegado a eso. Por eso digo que se superan a sí mismos. Y bueno, la consideración que hago a este respecto es que esto, como dije en otros momentos, no, ni siquiera es cristiano, no es que ni siquiera es cristiano, ni siquiera es un proceder recto o que tenga rectitud. Estoy hablando desde el punto de vista ni siquiera natural, ¿no? No, actuar de este modo, ¿no? Es actuar según la lógica o la ilógica, falta de lógica del periodismo amarillista, sensacionalista, del que está detrás de los escándalos, los vemos en los medios de comunicación. Bueno, ellos son exactamente eso, pero ellos son la parte tradicionalista del asunto, ¿no? Pero es exactamente el mismo proceder, ¿no? Y bueno, siguen utilizando recortes de un video mío, donde, ya me he referido al tema, donde yo digo que si se pregunta por sí o por no a los que siguen la tesis, la sede está vacante o no, pues la tesis, los que siguen la tesis, responden que no, digo en un video. He aclarado que en ese video he cometido un error en la expresión. Pero por eso digo sacar fuera de contexto, porque es claro por lo que digo inmediatamente antes, por lo que digo inmediatamente después y por todo lo que digo en el video, es claro que en realidad la respuesta es sí. Y lo que quiero decir es que sí. En otras palabras, que para los que adhieren a la tesis, si preguntan por sí o por no, la sede está vacante, pues decimos que sí está vacante. Sí está vacante. Pues esto que yo he aclarado sigue siendo utilizado, evidenciando una absoluta deshonestidad, porque ha sido perfectamente aclarado. Se sigue utilizando, pues. Pienso que no está de más volver a referirme al punto aquí. También estas personas en un momento también continúan eh, publicando también un recorte. Me refiero a los tradicionalistas, me refiero a los que siguen la posición de la sede vacante. Digo que no somos la iglesia. Y ahí también, como en todo, esto es lo típico de estas personas, buscando denigrar, porque es eso, porque si no, no obrarían de ese modo, es poner todo, ellos ponen todo en un mismo saco, como diríamos, ¿no? o en una misma bolsa. Ellos no distinguen, ellos toman todo unívocamente y por eso no hay contexto posible, ¿no? Entonces, cuando yo digo que no somos la iglesia, eh, tener en cuenta que estoy diciendo que no, te estoy diciendo, no digo no somos parte de la iglesia, digo no somos la iglesia. Con lo cual hay una distinción que estoy queriendo hacer. Cuando digo no somos la iglesia, ¿sí? Es decir, lo que somos es parte de la iglesia, pero no la iglesia. ¿Y a qué me refiero como tal? Me refiero a que no tenemos todos los poderes que tiene la iglesia en orden. No tenemos todos los poderes. ¿eh? Los tradicionalistas
no pueden elegir un papa, empecemos por ahí, no pueden elegir un papa. Los tradicionalistas no pueden convocar, por ejemplo, un concilio ecuménico, por ejemplo. No pueden definir dogmas. Todo esto es verdad que está ligado al Papa. Pero en general los tradicionalistas no pueden nombrar a alguien en un cargo territorial, comunicándole, por ejemplo, jurisdicción. No, no, no solo no pueden canonizar, ¿eh? No sé, a no ser que lo hayan hecho, ¿no? Y no sepamos. No pueden, este, no pueden nombrar, por ejemplo, un párroco, porque implica jurisdicción. O sea, lo que nosotros somos una realidad de hecho, es decir, hay un sacerdote que se hace cargo de una iglesia, pero esto es un hecho, es algo que sucede de facto. No es que, no es que nadie le comunicó la autoridad, porque normalmente un párroco es nombrado por el obispo diocesano. En la iglesia es así. Entonces, a eso me refería, a los poderes que dependen de la jurisdicción. Dentro de eso está, por ejemplo, el tema de las nulidades matrimoniales. Otra cosa que parece que no saben, dentro de lo mucho que no saben, pero parece que no saben que ese es el término que se utiliza, nulidad matrimonial. Nadie puede anular o declarar nulo un matrimonio válido, sino que lo que enseña la iglesia es que lo que se hace es, lo que hace la iglesia es, en algunos casos, basados digamos, en argumentos o en fundamentos que se desprenden del Código de Derecho Canónico, pues lo que hace la Iglesia es considerar que tal o cual matrimonio no fue nunca válido y lo declara a los efectos jurídicos. Bueno, pero eso se le llama, es el nombre que se utiliza, nulidad matrimonial. De hecho, se habla de eso, de juicios de nulidad matrimonial emprendidos por, que normalmente hay un tribunal, ¿no? Eso tampoco pueden hacer los tradicionalistas porque no tienen jurisdicción. ¿Eh? Entonces, a eso me refería. No tenemos todos los poderes que normalmente tiene la iglesia. No los tenemos. Eso no quiere decir, como se dedican a decir estas personas, eso no quiere decir que no valga lo que hacemos o que esté mal lo que hacemos, sino todo lo contrario, ni mucho menos. Lo que hacemos es necesario, no solamente es bueno, sino que es necesario para que continúe la iglesia. Nosotros salvaguardamos de la iglesia un aspecto que es esencial, que es el de la fe. Pero la fe no es todo en la iglesia. Hay otros aspectos como este que señalé, el aspecto de la jurisdicción. Nosotros no tenemos jurisdicción ordinaria. Por más que estos pataleen y digan y redigan, es un enorme error, es una burrada decir lo contrario. Y además lleva a falsas, a callejones sin salida. Lleva. ¿Eh? Y eso es lo que les pasa a estas personas. Estas personas que señalan con el dedo el error del prójimo están absolutamente llenas de errores. Llenas de errores. Primero porque son conclavistas. Ellos son conclavistas. En realidad tienen esa idea y promueven a quienes tienen esa idea. Además, promueven un clero sin formación, un episcopado sin muchas veces la formación requerida, me refiero a la formación de todo un seminario, propiamente dicho, que sostienen errores como este del conclavismo, o que vienen de linajes heterodoxos como
como aquellos que vienen de obispos casados, ¿no? Y ellos promueven a este clero, promueven a este episcopado. Ellos son conclavistas. Entonces, no es que la tesis lleve al modernismo como pretenden ellos. No, la tesis no tiene nada que ver con el modernismo y no tiene nada que ver con la aparente jerarquía modernista. Digo aparente porque en realidad o de hecho no tiene los poderes que pretende tener, ¿no? Entonces, no es que lleve a la jerarquía modernista la tesis, no. Solamente la tesis reconocería un poder a esa jerarquía modernista en el caso en que precisamente dejase de ser modernista y se convirtiera absoluta y completamente, como lo he explicado en otros videos. Entonces no, es falso eso de que lleva al modernismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y plantea la cuestión de una conversión a la fe católica, con lo cual las personas implicadas pues serían católicas, no serían herejes, no serían modernistas. Claro, lo que pasa es que no se acepta eso, pero bueno, no es verdad eso que dicen, como muchas otras cosas no son verdad, ¿no? Y en realidad los que están llevando, los que llevan a erigir falsas iglesias con aquellos que serían falsos papas, investidos de falsos poderes, los que plantean y promueven a quienes defienden esa idea, son ellos. Son ellos. Entonces, para concluir este último punto, y no quería alargarme demasiado con esto, para concluir, lo que digo es, ellos están muy equivocados, muy equivocados. Están equivocados tanto en el fondo como en la forma. Están equivocados. Y supongamos que la tesis estuviera errada. Supongamos que estuviera errada, que estuviera equivocada, como ellos sostienen. Que no es así. Que la tesis es la única posición que sostiene tanto la doctrina de no reconocer a quienes sostienen errores modernistas, salvaguarda eso, como así también salvaguarda aspectos jurídicos o aspectos legales de la Iglesia que son absolutamente reales y que deben continuar. Entonces la tesis es verdadera contra lo que digan ellos. Ahora, supongamos por un momento que la tesis fuera falsa, que no lo es, pero supongamos que fuera falsa. Bueno, aún siendo falsa la tesis, ellos estarían igualmente equivocados. Igualmente equivocados. Seguramente no lo estarían en la cuestión puntual de la tesis, aunque también lo estarían porque la manera de abordar la cuestión de la tesis también está equivocada, porque además parte de la ignorancia. Ellos no han, por lo que dicen, no han leído la tesis como tal, completa, en aquellos que la sostienen. Se ve claramente por lo que dicen, ¿no? Como no han leído muchas otras cosas, ellos solamente leen extractos y eso es lo que presentan y se comportan de ese modo, eso es lo que se ve. Fuera de contexto, por otro lado. Y entonces, pero supongamos en teoría que tuvieran razón respecto de la tesis. Supongamos en teoría que no la tienen. Bueno, de todos modos, no tendrían razón, seguirían no teniendo razón en un montón de otras cosas.
sobre todo en su proceder, absolutamente anticristiano. Absolutamente anticristiano su proceder, escandaloso, eso sí es escandaloso. Y aclaro, eso sí es maldito, ese proceder sí es maldito. Si hay algo que es maldito, es esa manera de actuar. Y es esa manera de expresarse. Y son esas ideas expresadas. Entonces, lo maldito es atacar a los demás públicamente, a todo el mundo que no piensa como ellos, denigrarlo, calumniarlo, mentir, tergiversar, sacar fuera de contexto, una vez que se han aclarado ciertas cosas que en realidad estaban claras, sin embargo se continúa difundiendo algo fuera de contexto. La deshonestidad que acabo de señalar con este famoso tema de si la tesis, para la tesis la sede está o no vacante, por sí o por no, está vacante. Bueno, ellos siguen con ese corte mío donde yo me expreso mal, que ya dije que me expreso mal, pero está fuera de contexto, porque en el video está claro lo que quiero decir. Bueno, lo siguen utilizando, como siguen utilizando el corte donde digo no somos la iglesia. Acabo de aclarar por qué digo no somos la iglesia. Y esto no es cortarle las manos a nadie, decir que no tenemos todos los poderes que tiene la iglesia. Es la realidad. La realidad puede ser triste o desagradable, que lo es, pero es la realidad. A nosotros, a los sacerdotes tradicionalistas, no nos llamó a ser sacerdotes, no nos llamó al altar un obispo diocesano, en un seminario diocesano, ordenados por un obispo diocesano. Estoy poniendo un ejemplo. No tenemos eso. Es diferente nuestra llegada al sacerdocio. Eso, y eso tiene que ver precisamente con todo el tema de la jurisdicción. Eso le quita mérito a lo que hacemos, lo hace malo, lo hace... No, es la falsa dicotomía que ellos establecen. No, lo que hacemos, repito, no solamente es bueno, sino que es necesario. Pero no nos atribuyamos lo que no tenemos. Eso es otra cosa. Entonces, ellos tienen todos estos errores de fondo y de forma, esto que digo, ¿no? La mentira, deformar, tergiversar, y ahora le han agregado además extorsionar, y públicamente, porque ellos viven señalando errores muchas veces o falencias muchas veces privadas del prójimo. Todo esto que digo es público, lo puede constatar cualquiera. No obro yo como ellos y no obraría como ellos, ni mucho menos. Van a rendir cuentas de su accionar. Van a rendir cuentas. Por eso digo que aunque ellos tuvieran razón respecto de la tesis, no la tendrían, que no la tienen respecto de la tesis, no la tendrían respecto de muchas otras cosas, de muchos otros comportamientos, y seguirían siendo absolutamente repudiables esos comportamientos, y seguiría siendo motivo más que fundamentado para alejarse como de la peste de tales de personajes que tienen tales procederes. Entonces, no he querido, no quiero alargarme más, no quería tampoco hacerlo. Le he dedicado un poquito más de tiempo de lo que hubiera querido, pero pienso que es útil siempre para las almas bien dispuestas mencionar estas cosas. Bueno, les mando un gran saludo a todos los oyentes, a todos los seguidores, y como dije al principio, espero con la gracia de Dios pues retomar con más regularidad la publicación de videos en nuestro canal. Hasta luego.